En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mamá María, te encargamos nuestro corazón. María, unimos nuestro sí con el tuyo, para que Jesús con el Padre y el Espíritu Santo viven en nosotros y lleven nuestro ser a su plenitud, la plenitud de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanita Mariana, hay un interruptor allá del ventilador para que lo apaguemos. Lo puedes poner en cero, la de allá. Ya, Elianita, gracias. El de allá, en cero. Y Eliana, también allá atrás hay otro ventilador que nadie está usando. Ajá. Y allá está el interruptor. Ok. Hermanos y hermanas, seguimos con el catecismo. Junto con mi asistente vamos a hacer este catequesis. ¿Esa es Perla o no? La reina. Perla ya falleció, creo, ¿no? Ya. Reina, ¿no? Reina. Okay. Establecido es una iglesia. Dejó a un papa. En Mateo capítulo 16 le da a Pedro las llaves del reino y deja a apóstoles como encargados junto con el papa. Y son ellos que en el año 382 se reúnen en un concilio para decidir cuáles libros son Biblia, cuál es la palabra de Dios. La Biblia es un libro católico, es un libro que vino de la Iglesia católica. Y los hermanos protestantes evangélicos, ellos usan la Biblia, pero rechazan a la Iglesia católica. Entonces ellos usan la Biblia, pero rechazan la Iglesia que les dio la Biblia. Y ellos rechazan la autoridad de la Iglesia de poder decidir. Nosotros no necesitamos obispos, no necesitamos curas, no necesitamos ninguno de esos. Pero se contradicen porque luego agarran la Biblia, lo cual fue dado por medio de la autoridad de la Iglesia. Si no fuese por el Papa, si no fuese por los obispos, no habría un Nuevo Testamento. 27 libros que la Iglesia Católica dijo es palabra de Dios. ¿Y por qué pudieron ellos decir, por qué yo no agarro Don Jaque y digo, esta es palabra de Dios? Porque yo no tengo la autoridad. Pero Cristo dio a los apóstoles las llaves, a Pedro las llaves y los apóstoles autoridad para decidir. Y entonces por eso es que nosotros somos bendecidos en tener la iglesia. No somos huérfanos. No es que Dios dijo, acá está la Biblia, interprétalo como quieres. Como yo dije, ni dio la Biblia, sino que dijo, anda y predica. Y le dio autoridad a los apóstoles. Y ellos se reunían para poder decidir con la autoridad de Dios, con el Espíritu Santo, cuál es la manera de actuar. El primer concilio en Hechos de los Apóstoles se discutió si los nuevos entrantes a la iglesia deberían o no circuncidarse, ¿verdad? Circuncidarse es cortar una parte del pene. Duele. Vamos a hacerlo para que entren. ¿Y por qué fue una discusión? ¿Por qué? Porque la iglesia fue hecho especialmente ¿de quién al principio? Judíos. Judíos que tenían la práctica de la circuncisión. Entonces ahora la iglesia se abre a los gentiles, al mundo fuera de los judíos. Gente que no son judíos. Gente de Mazuco, gente de 15,000, gente de Brasil, gente de todo el mundo.
La pregunta, ¿se tienen que circuncidar? Cosa seria. Y los apóstoles se reúnen y como tienen la autoridad de Cristo, deciden no. Y eso queda como algo en la iglesia hasta ahora, porque se reunieron y con el Espíritu Santo decidieron, ¿verdad? Entonces, al contrario, lo que pasa a veces en las iglesias protestantes, iglesias que no son católicas, uno agarra Biblia y comienza a predicar, pero predica lo que ellos mismos interpretan, lo que ellos mismos ven, y dicen, yo soy guiado por el Espíritu Santo. Pero un problema es, el Espíritu Santo no se puede contradecir. Entonces, como un pastor predica una cosa y dice, yo soy guiado por el Espíritu Santo, no hay que bautizar a niños. Pero otro pastor dice, no, yo agarro Biblia y digo, sí hay que bautizar a niños. ¿Quién tiene la razón? ¿O será que el Espíritu Santo es esquizofrénico? Lo que pasa entonces es que nos damos cuenta que sin la autoridad que Cristo dejó, nos quedamos divididos. Por eso el Papa y los obispos son instrumentos de unidad, para unirnos. Entonces nosotros nos unimos con ellos. Y ellos son los que, guiados por el Espíritu Santo, con autoridad que se han dado desde Cristo, para decidir. Y dicen, sí se puede bautizar a niños. Y por eso nosotros así creemos y así vivimos. Fue el primer papa que dijo que se puede bautizar niños, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, les dice, tienen que bautizarse. Esta promesa es para ustedes y sus hijos. Ahí está. Pedro no dice, hermanos, esta promesa es para ti, pero en la fecha se gana un carro Ferrari con aire acondicionado en este calor. 1962 a 65. 1962. Entonces estamos hablando estamos 2021. Hace unos 60 años. Hace unos menos de 60 años hubo el último concilio de la iglesia, donde se reunieron obispos de todo el mundo. Ahí estaba Juan Pablo II, pero no como papa, era un obispo jovencito. Y estaba también el cardenal Ratzinger, pero ni como papa ni como cardenal, como padre Joseph Ratzinger. Ahí estaba también como papa Juan XXIII, después Pablo VI. Entonces ese fue el último reunión del concilio, que se reunieron de todo el mundo, los obispos y el papa, para decidir cosas importantes. Y ellos escribieron 16 como libros pequeños para guiarnos en nuestros tiempos presentes. Entonces mira, el Espíritu Santo habla a través de la iglesia. Y qué importante es leer estos 16 documentos, entender cuáles son. Y este catecismo que yo quiero llegar a conseguir para ustedes está lleno de citas de los 16 documentos de Vaticano II. Este es un catecismo, digamos, hijo de Vaticano II. Antes de este catecismo había otro que era hijo del Concilio de Trento, como 500 años atrás. Ahora este catecismo está actualizado con los nuevos documentos de la iglesia para guiarnos. Entonces, si yo no tengo tiempo para leer los 16 documentos, el catecismo es un buen como resumen que me da mucho de las partes del concilio último que hemos tenido. Y uno de los libros más importantes de los 16, y es pequeñito, se llama Dei Verbum. ¿Pueden repetir? Ajá. Dei, Dios, en latín. Porque el idioma de la iglesia universal es latín, ¿no?
Y entonces Dei verbum es latín. Dei significa Dios. Verbum. ¿Qué significará verbum? ¿Qué piensan? Ajá, verbum. Verbum. Dei verbum. ¿Qué significará verbum? ¿Ah? No, eso sería amor. Palabra de Dios. Verbum. Verbo, como dijo. Pero palabra de Dios. Entonces, Dei verbum habla del tema de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué es? Cuando uno quiere darse a conocer, ¿qué utiliza? Palabra. Comunica. ¿Cómo pueden ustedes saber de mí si yo no hablo? Si yo no les comparto. También hay maneras de hablar y comunicar. Uno es con mi palabra, otro es con gestos. Otro es quizás con la manera de vestir. Otro es mis actos. Ahí ven lo que yo hago y se dan cuenta qué tipo de persona soy. En una manera de revelar a ustedes quién soy yo. Dios también se ha revelado. ¿Cómo podemos saber de Dios si Dios no se ha revelado? Hemos hablado antes que con la razón nosotros podemos llegar a saber algo de Dios, pensando en sus obras, pensando en la creación, pensando en la belleza, pensando en nosotros mismos. Usando la razón podemos entender algo de Dios, pero eso queda pobre. Es como, por ejemplo, si yo nunca hablo con alguien y solo lo observo, no puedo llegar a conocer más allá, más a fondo, y esa persona me tiene que compartir. Por eso es que cuando un chico se fija en una chica, cuando Humberto una vez se fijó en Nieves, le dijo: Nieves, un refresquito. Y sobre el refresquito podían conversar, compartir. Y así Humberto le contó su vida y Nieves le contó la suya. Se reveló, ¿verdad? Y entonces eso es lo que Dios hace con nosotros. No nos deja con nuestra razón solamente, sino que Él se tomó la molestia de hablarnos, de hablar. Y de ahí viene palabra de Dios. Vino a hablarnos, a comunicarse con nosotros. Y antes de Jesús, Él ya iba hablando, Él ya iba comunicando. Hay libros del Antiguo Testamento donde Él habló a través de profetas, a través de los eventos que ocurrieron en la vida de Israel. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? Eso era del dedo de Dios, Dios comunicándose. Pero Dios ahora nos ha hablado con una palabra perfecta, completa y total. ¿Y cuál es esa palabra? ¿Quién me puede decir? La Biblia dice Juliet. ¿Alguna otra idea? La Biblia dice Ana María. La palabra perfecta, completa de Dios Padre es Jesucristo. Jesucristo revela al Padre. Y si se ven en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, Felipe le dice: muéstranos el Padre. ¿Y qué le dice Jesús a Felipe? Tanto tiempo estoy contigo y todavía no me conoces. El que ve a mí, ve al Padre. Y en la cruz, por eso es que los católicos tenemos la cruz,
¿Por qué? ¿Qué significa la cruz? Maldición, te va a ir mal en la vida. No, eso no es lo que significa la cruz. Juan 3:16 es lo que significa la cruz. ¿Quién me puede decir lo que dice Juan 3:16? ¿Tú puedes? ¿Qué dice Juan 3:16? Así es. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en la cruz vemos el amor del Padre. Eso es lo que es la cruz. ¿Cuánto eres amado? ¿Cuánto eres amado? Mira la cruz. A tal extremo eres amado. Hay muchos hombres dispuestos a decir a la mujer: muero por ti, doy la vida por ti, para comprobarlo que hay chocolates. Pero uno ya dio la vida por nosotros. Sí lo puso en práctica. No era puro bla, bla, bla. No era solo colonia. Hasta mi asistente está de acuerdo conmigo. Y Jesucristo sí dio su vida por nosotros. Y entonces Jesús revela el Padre. La palabra perfecta del Padre es Jesucristo. Jesús es la palabra. Y entonces la Biblia fluye de Jesús, fluye de Dios, pero y la Sagrada Escritura es una canal donde se revela Dios, parte de la palabra de Dios. Pero Jesús es toda la palabra de Dios, completa. Y Jesús se revela a través de las Escrituras. Cuando tú lees a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lees la palabra de Jesús mismo, lo que Él hizo. Hechos de los Apóstoles, ahí ves Jesús actuando a través de los apóstoles, movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos entonces en las Escrituras. Pero en la Iglesia Católica también creemos que la palabra de Dios se revela con las Escrituras, pero también a través de la tradición. De la tradición. ¿Y qué significa la tradición? La tradición es la vivencia de la iglesia. Es las enseñanzas de la iglesia. Es la predicación de la iglesia. ¿Qué vino primero? ¿El Nuevo Testamento escrita o la tradición? La tradición. Jesús, cuando subió al cielo, no le dijo: oye, cholitos, por si acaso acá hay 27 libros. Este es el Nuevo Testamento. No. Lo que Él dijo es: vayan y prediquen. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Y ellos enseñaron y comenzaron a escribir. Lo que yo estoy ahorita haciendo catequesis, los apóstoles hicieron. Y uno de los que estaban sentados en la banca era Lucas. Y Lucas apuntaba todo lo que decían. Y un día eso se volvió escritura. ¿Qué hablaban de María en los primeros tiempos de Jesús? Lucas lo escribió. Porque él era un estudiante muy fiel, aprendiendo a los pies de los apóstoles. Marcos era asistente de Pedro. ¿Y dónde iba Pedro? Ahí andaba con su lapicero, apuntando. Y eso entonces se volvió escritura. Pero antes de escribir, lo estaban predicando, lo estaban viviendo. Y eso es la tradición. Y eso es lo que a muchos en los evangélicos rechazan. Y dicen: solo escritura, solo la Biblia, y no a la tradición. Pero como Iglesia Católica, desde el principio, siempre vemos claramente
tradición y escritura, como revelación de Dios. Y entonces, pero ¿cuál es la palabra de Dios Padre completa y total? ¿Cuál es? Jesús. Y Él se revela, pero ¿alguna vez has estado en la oscuridad y te prenden la luz? ¿Cómo es al principio? ¿No? Tu ojo tiene que acostumbrarse a la luz, ¿verdad? Jesús es así, es una luz brillante que nuestro ojo todavía no capta todo, pero con el tiempo se va ajustando los ojos y vamos entendiendo mejor. Como dice Padre Felipe, se está volviendo más viejo y sus lentes siguen creciendo en grosor, está viendo menos físicamente, pero más espiritualmente. Y entonces Jesús es eso, es toda la revelación del Padre, pero nosotros tenemos que ir ajustando, aprendiendo con el tiempo, que nuestros ojos se acostumbren a la luz. Y entonces vemos, para ver cuánto tiempo tengo para terminar. Entonces tenemos lo que es revelación, ¿verdad? En las relaciones, no entre parejas, a veces puedes tener una pareja que habla mucho y una pareja que habla nada. Y al principio es perfecto, porque la que no quiere hablar, no habla, y el otro habla todo el rato, y no hay problema, ¿verdad? Al principio es complementario, gloria a Dios, sigue hablando nomás. Pero cuando pasa el tiempo, uno dice, pero oye, yo no sé si la pareja me conoce a mí, y yo creo que yo conozco demasiado de mi pareja. Y hay que aprender a esa pareja también a comunicar, ¿verdad? Y en general, no sé, yo dije esto en una homilía, ¿no? Una vez, que los hombres, cuando estaban en el vientre de su madre, fueron macerados su cerebro en testosterona. Y eso literalmente quemó parte de nuestro cerebro que se comunica, que se expresa, que se habla, conexiones. Y entonces eso hace al hombre algo interesante. Primero lo vuelve pues más con líbido, ese es líbido, impulso para procrear, también a proteger, y también le ayuda a tener enfocado las cosas. Cuando uno va a cazar el picuro con un grupo de hombres, no se habla mucho, quizás en el camino un poco, pero ya cuando estás cazando, el objetivo. Mientras estás con mujeres y hablan un montón, incluso van al baño juntos para seguir hablando. No es suficiente en la mesa, tienen que continuar en el baño, ¿verdad? Y le preguntas a un hombre cómo te fue el día, bien. Le preguntas a la mujer cómo te fue el día, bueno, te cuento. Y ahí comienza, ¿no? Alguna vez yo he escuchado la confesión de una persona de toda la vida, toda su vida, era hombre. Me duró 5 minutos la confesión, 5 minutos. Y he escuchado la confesión de mujer 2 horas, 3 horas, puede ser. Porque los cerebros son muy distintos. Ahora, ¿qué significa eso, padre? Bueno, el hombre tiene que aprender a compartir su corazón. Tiene que aprender, y por eso, por ejemplo, en los grupos de parejas, llegaremos a hablar de lenguajes de amor, donde una cosa importante para el hombre, aprender a hablar, es decir 3 eventos del día que le pasó, pero no solamente eso, qué sintió en ese evento.
y así conectar evento con emoción. Y dicen que en el cerebro, físicamente, de la mujer, para expresarse y lo que ocurrió en su día, están cerquita. La conexión es rápido, llegamos rápido. ¿Cómo te fue? Comenzó. En acuerdo. Pero el hombre dice que está físicamente distanciado. Entonces le pregunta, ¿cómo te fue el día? Bien. ¿Y cómo te sentiste? Bien. Súper. ¿No? Entonces, para el hombre es más largo el camino, ¿verdad? Pero hay que practicarlo, porque si no, la relación no va a poder profundizar. El hombre tiene que aprender a compartir. Y eso es lo que Dios ha hecho. Él sí se ha revelado. Él sí ha revelado dos cosas, muchas cosas. Uno es, ¿quién es Él? Y otro es, ¿quién eres tú? Una cosa que Él reveló es que Él es Padre. Y otra cosa que Él reveló es que tú eres su hijo querido, su hija querida, a quien está dispuesto a dar su único hijo. Y entonces nos da a través de las escrituras, a través de la tradición, a través de la oración, nos sigue revelando su corazón. Y la mayor alegría es conocer a Dios y ser conocido por Él. Y algunos santos tan grandes experiencias han tenido con Dios, conociéndole y también dejándose conocer, que se le evitaban. Se le evitaban. A San Francisco de Asís una vez le pillaron. Le miraron cuando oraba y él estaba así. Y había fuego que bajaba del cielo sobre él y regresaba al cielo. Y él le decía a Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y solo repetía eso. Estaba en comunión con Dios. Entonces, hermanos y hermanas, por eso estamos acá, para conocer más a Dios y también dejarnos conocer por Él. Es la mayor alegría. Entonces, terminemos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu.